Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí.
Muy buenas noches para todos, amada Iglesia del Señor Jesucristo, santos de Dios que hoy han dispuesto de el tiempo más importante y especial para conectarse con Cristo. Familias, amigos y personas que tal vez se conectan por primera vez en un viernes sin familia, en un viernes como estos, en el cual Dios mismo nos ha permitido y nos ha dado la disponibilidad del tiempo para poder estar disfrutando de un maravilloso viernes, de un día más, el cual también podemos resaltar de que es un día en el que Dios se ha glorificado y se manifiesta de una manera muy especial en cada uno de nosotros, y más aún en permitirnos tener un tiempo de adoración con Él. Asimismo con una actitud de adorador, que en cada uno de nuestros corazones persevera sobre todas las cosas la paz, el gozo, la armonía. Y lo más importante de todo esto es la disponibilidad y la disposición que hoy cada uno pone en sus corazones, y tiene en sus corazones y en sus vidas, para escuchar una palabra y para recibir una palabra como la que Dios aún asimismo ha dispuesto en cada uno de nuestros corazones para incrementar a Cristo en todas nuestras vidas, para incrementar a Cristo en nuestras familias, en nuestro hogar, allí donde todos y cada uno de nosotros, prácticamente las personas que se encuentran tal vez en su trabajo, hay personas en otros lugares de la tierra que se conectan por estos medios virtuales, y que prácticamente damos gloria a Dios, porque en verdad es muy importante y es muy especial en todo el transcurrir de estos tiempos, de estos viernes en familia, en el que Dios mismo ha ensanchado en nuestro corazón una palabra para bendecir nuestras vidas, una palabra para bendecir nuestros hogares, nuestras familias. Y por eso es importante que tú y yo también podamos transmitirles a otros por medio de estas redes sociales, de estas redes virtuales, poderles transmitir a ellos y comunicarles, ¿sí? Y compartirles, ¿sí? El link por el cual nosotros nos conectamos y hacemos estas transmisiones con toda la actitud de amor de Cristo en nuestros corazones para todos y cada uno de ustedes. Reciban en esta noche un caluroso abrazo, un caluroso saludo. Yo sé que muchos y todos y cada uno de ustedes han dispuesto este corazón, este tiempo para poder escuchar y para poder tener una relación de intimidad con Cristo, y más aún en estos maravillosos tiempos en donde más necesitamos y más vemos la necesidad de poder tener estos tiempos de intimidad y de adoración con nuestro Padre Celestial. Quiero invitarles para que ahí donde estés por un momento me acompañes a hacer una oración y a colocar este tiempo maravilloso primeramente en las manos de Cristo, en las manos de Dios, y que el Espíritu Santo sea quien traiga sobre cada una de nuestras vidas esa revelación de la palabra, el incremento de Cristo en cada una de nuestras vidas. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta maravillosa noche. Gracias te damos en estas noches en familia, en el que tú mismo has dado un nombre para que podamos estar completamente conectados contigo, Cristo. Gracias por la oportunidad que nos das, por el tiempo que has permitido para conectarnos contigo y para estar con ese corazón dispuesto a recibir una palabra más, a recibir esa enseñanza que tú, Señor, has dispuesto para traerla a nuestro corazón y a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos a ti, Padre Celestial, a ti, Hijo y Espíritu Santo, porque aún así mismo podemos entender de que todas las cosas nos ayudan para bien, y que lo que tú has manifestado y lo que vas a entregar en esta noche es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si tú nos has escuchado por primera vez, es decirle, Señor Jesús, Cristo, en esta maravillosa noche te entrego mi vida, te entrego mi mente, mi corazón, todo mi ser, mi alma, y aún así mismo dispongo de Él mismo para que seas tú, oh Dios, incrementando a Cristo sobre mi vida. Reconozco que hay una gran necesidad sobre mí, reconozco que hay una gran necesidad sobre mi familia, y que aún así mismo dispongo de mi corazón para recibir de todo lo que tú nos vas a enseñar,
por el cual nos vas a ministrar con una palabra. Declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Dios, y que a partir de este momento tú harás de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando completa autoridad sobre cada una de nuestras vidas, en casa, en hogar, en familia, donde nos encontramos, con nuestros hijos, con nuestros padres o amigos, las personas que tú hayas invitado. Declaramos que hay una gran bendición y que hay una palabra profética para cada una de sus vidas, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en ese mismo sentir queremos en esta maravillosa noche compartir una palabra muy especial, la cual Dios ha traído a nuestros corazones. Y por eso es importante poder tener tu Biblia, poder tener una agenda, poder tener un lapicero por el cual vas a tomar nota de todo lo que Dios te va a mostrar, de todo lo que Dios te va a revelar en esta noche maravillosa, y que aún así mismo Dios bendice tu vida por medio de una palabra. Dios bendice tu vida por medio de todo lo que Él va a traer a tu corazón en esta preciosa y maravillosa noche. Hoy hemos traído a cada uno de ustedes, hoy Dios ha traído a cada uno de ustedes en el incremento de Cristo una palabra que nos habla de algo que tiene que ver y lo relacionamos con el temor de Dios. ¿Sí? Lo relacionamos con el temor de Dios. ¿En algún momento de tu vida te has preguntado qué es el temor de Dios? ¿Sí? ¿Qué es el temor de Dios? Y primeramente, ¿qué significa el tener temor de Dios? ¿Y cómo podemos creer que Dios nos ama y que al mismo tiempo, en ese gran amor, debemos temerle a Él? La Biblia nos exhorta, la palabra de Dios nos enseña una vez más, en muchas ocasiones y muchas veces, que debemos temer a Dios. Si tú has leído cualquier cantidad de veces las Escrituras, los pasajes bíblicos en donde nos habla del temor de Dios, allí vas a encontrar cientos de veces en donde nos habla de esta palabra tan significante para tu vida y para mi vida, en lo que tiene que ver con el temor de Dios, en que tengamos temor a Él y que asimismo el poder vivir con un temor santo, ¿sí? Pero ese temor santo es el que nos impulsa a todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? A vivir en ese temor y a alcanzar la estatura de Cristo, a permanecer y a vivir en santidad. Asimismo puede surgir una pregunta del por qué deberíamos de tener temor de Dios, ¿sí? Si Dios es amor. Hemos tenido el tiempo y la oportunidad, y Dios me ha llevado a compartir con ustedes esta palabra, porque si nos damos cuenta, en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de muchas personas que vagan, que andan en el mundo sin Cristo, viven llenas de ese temor, de ese miedo, y muchos de ellos tal vez en este momento lo puedes confundir en lo que tiene que ver con el temor de Dios. Es completamente diferente al temor del cual el hombre sin Cristo tiene en su corazón. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que tiene que ver con el temor? Dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. El temor es una emoción propia en el ser humano. El temor es algo que está allí en cada persona. Yo era un hombre de muchos miedos. Yo era una persona de muchos temores. Antes de que Cristo llegara a mi vida, antes de que Cristo tomara mi vida, era un hombre extremadamente miedoso. Tenía muchos temores en mi corazón.
Y aún asimismo, esos temores también eran infundidos por otras personas. Llegaban a mi vida por medio de otras personas. Y más aún cuando era niño. Y yo creo que estos temores son sembrados aún en nuestro corazón más cuando somos niños. ¿Sí? Lo que es el temor, lo que es el miedo. Y por esa razón vivimos en una sociedad, sí, nosotros podemos ver de que vivimos en una sociedad que está dominada por muchos temores, que está llena de muchos miedos, ¿sí? Y esto ocurre por causa de algo que tú y yo conocemos, que es el pecado, ¿sí? El pecado es el que nos lleva a tener y a sentir esos temores y esos miedos. ¿Y qué clase de temores podemos ver nosotros? ¿Qué clase de temores podemos ver que hay en las personas? En aquellas personas que de verdad no han vencido estos temores y estos miedos, porque el único que nos lleva a eso es Cristo. Vamos a ver por un momento qué clase de temores es el que agobia el corazón de las personas, que agobia el corazón de una persona que vive sin Cristo. El primer temor es algo que es muy relevante y que día tras día se manifiesta en lo que nosotros podemos vivir, y es el temor a la delincuencia. Hoy en día las personas dicen: normalmente yo no salgo de casa porque hay mucha delincuencia, hay mucha gente delinquiendo en las calles, y por tal razón tengo temor a que me roben, tengo temor a que me lastimen, o tengo temor, o me da miedo a que atenten contra mi propia vida por hurtar, por robarme, por hacerme daño, ¿sí? De alguna u otra forma lo pueden hacer, y por eso difícilmente salgo, ¿sí? Y crean esos temores en su mente y los guardan aún así en su corazón. Y sí, es cierto, hoy en día vemos cualquier cantidad de personas, de gentes, de grupos, de delincuencia, de vandalismo como el que se ha manifestado en estos últimos tiempos, y la gente no sale. Muy poca gente también dicen: ya es difícil poder salir a estas marchas, a estas protestas, porque es más la delincuencia que se ve allí que haya una razón pacífica en poder llegar a una determinada marcha, o a una determinada reunión, a una determinada protesta, qué sé yo, ¿sí? Pero también en casa y en sus mismos hogares es donde se manifiesta también esta clase de peligros, esta clase de miedos, ¿sí? Hay personas que normalmente pueden decir: yo no salgo a las calles porque se está manifestando de alguna u otra manera esto que aturde realmente mi corazón y que causa pánico y miedo sobre mi vida y la vida de mi familia. Pero asimismo también se manifiesta en la casa, en el hogar. Muchas veces nos damos cuenta cuántas personas no han sido ultrajadas, ¿sí? Cuántas personas no han sido secuestradas de sus casas, de sus hogares. Los han sacado y los han llevado a otro lugar. Se han entrado de alguna u otra manera, o aún asimismo en sus propias casas les han quitado la vida, ¿sí? Todo esto se debe a la delincuencia, y eso ha sido uno de los temores grandes que ha habido en el ser humano, en el hombre, ¿sí? En muchas personas, en muchas familias que sienten esos temores y que constantemente viven llenos de esos miedos, por el cual no les lleva y no les permite poder vivir confiados. Pero ante esos temores, o ante esa clase de temor, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 23, versículo 4? La palabra de Dios en el Salmo 23, versículo 4, el cual tú y yo lo hemos leído, o tal vez lo has leído pero no has podido escudriñar a profundidad lo que Dios nos dice por medio de esta palabra. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Mira muy bien lo que nos dice la palabra: aunque ande en valle de muerte, ¿sí? Aunque en el lugar donde tú vivas la muerte constantemente te esté rodeando, ¿sí? Donde hayan esos lugares o esos sitios de mortandad, esos sitios de delincuencia, esos sitios en donde tú dices: de verdad es tan difícil salir en este lugar, porque el día de ayer, la semana pasada, hace un mes, hace 2 meses,
hubo un desastre, masacraron, mataron, le quitaron la vida a X persona, a una jovencita que iba por allí por quitarle el celular, a un hombre por robarle, hurtarle una prenda, su computador, su salario tal vez, algún dinero o aún así mismo algo, y le quitaron la vida. ¿Sí? Entonces difícilmente yo puedo salir por allá, yo puedo estar por estos lugares, yo puedo caminar por estos lugares. Dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de muerte. El valle de muerte son todos esos lugares por donde tú pasas, por donde tú caminas. Dice, yo estaré contigo. Dice, yo te guardaré, no temeré mal alguno, porque tú, oh mi Dios, estarás conmigo, porque Él nos guardará. Y aquí es donde vemos real y verdaderamente lo que tiene que ver con el temor de Dios. ¿Sí? El temor de Dios es protección divina. El temor de Dios, escúchame bien, la gran diferencia que hay entre el temor que agobia el corazón del hombre, ¿sí? El temor que trae miedos a el temor que trae bendición, como lo es el temor de Dios. Suena prácticamente la misma palabra, temor. El temor de las cosas del mundo al temor de Dios. El temor de las cosas del mundo, ¿sí?, habitan en el corazón del hombre por causa del pecado. Y el temor de Dios es el que verdaderamente trae sobre todos y cada persona bendición tras bendición. El temor de Dios trae protección. El temor de Dios trae confianza. Y esto es una diferencia increíble e impresionante. Por eso Dios aún así mismo nos lleva a entender y a que podamos ser entendidos en los asuntos en los que Dios nos muestra y nos enseña por medio de su bendita palabra. Algo también muy importante en el cual nos enseña como hombres temerosos de Dios, tú que nos estás escuchando por primera vez, Dios nos está mostrando a qué temores debes renunciar y por qué habían temores en tu corazón, miedos en tu corazón, y nos lleva lo importante que es en temer solo a Dios. La palabra en el Salmo 34, capítulo 7, versículo 9 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El ángel del Señor, escuchen bien. Versículo 8: probad y ved que el Señor es bueno. ¿Sí? Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Confianza. Versículo 9 dice: temed al Señor vosotros sus santos, amén, vosotros sus hijos, pues nada le falta a aquellos que le temen, amén. Tremendo. Si nos damos cuenta por un momento la diferencia que hay entre los hombres y mujeres temerosos de Dios a los hombres que son temerosos de las cosas del mundo por causa del pecado, hay una gran diferencia, hay una diferencia infinita. En este pasaje, en el Salmo 34, Dios nos enseña en estos versículos que verdaderamente cuando nosotros nos refugiamos y depositamos nuestra confianza en Él, nada nos falta, dice su palabra. Y tremendo porque habla de sus santos, y los santos somos nosotros, ¿sí? Santos somos todos y cada uno de nosotros, aquellos hombres y mujeres que somos temerosos de Dios y que ponemos y que depositamos nuestra confianza plenamente en Él. Amén. Otro punto bien importante, tú lo puedes tomar como segundo punto, ¿sí? Es el temor a la muerte. El temor a la muerte. Dice que según la psicología denomina que no hay temor más común y generalizado entre las personas, que es el miedo a morir. ¿En algún momento de tu vida le has tenido miedo a la muerte? ¿Le has tenido miedo al morir? Sí, muchas. Muchas veces. Yo muchas veces le tuve miedo a la muerte. Muchísimas veces le tuve miedo a la muerte. De verdad que sí. Mire, y nos damos cuenta de algo. Normalmente en estos últimos tiempos nos pudimos dar cuenta de algo. Cuando empezó esta aglomeración pandémica, ¿sí?, y esta situación que ha golpeado grandemente el género humano, la humanidad en todo el mundo, como lo es esta enfermedad,
Muchas de las personas en las calles, usted y yo nos dábamos cuenta que se caían, que se desmayaban. Y no era porque estuvieran enfermos, no era porque les estuvieran con esta enfermedad, ¿sí? Ni porque tuvieran alguna otra clase de males sobre su vida. Lo que pasaba sobre ellos era algo que se llama ataques de pánico. Y estos ataques de pánico provienen del miedo. La gente salía a las calles y sentía el miedo al ser contagiados o contaminados, y este miedo los llenaba de pánico, y un pánico impresionante, del cual ellos se desmayaban, se caían, ¿sí? Y muchos se asfixiaban, y también muchos morían. Entonces nos damos cuenta de que el temor al morir es algo impresionante. Muchas personas difícilmente pueden entender de que nosotros aquí en la tierra no somos eternos. Pero Cristo Jesús, Él nos enseña que nosotros venimos de una eternidad. Él nos creó en una eternidad y que juntos con Él vamos a una eternidad. Y cuando tú y yo entendemos los planes y los propósitos de Dios como hombres y mujeres temerosas de Dios, no debemos ni tenemos por qué tenerle miedo a la muerte ni tenerle miedo a morir. Recuerde que nosotros como hijos de Dios, santos del Señor, nosotros dormimos y esperamos los mejores tiempos para estar con Él en lugares celestiales y para vivir juntos con Él en ese lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54? Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, habla de nuestro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. O sea, la muerte no prevalece en nosotros. Cuando Dios nos enseña lo corruptible que hay en nosotros por causa del pecado, el cuerpo corruptible, el cuerpo físico, lo mortal, dice que Él lo transforma, Él lo hace incorruptible y aún asimismo lo viste de inmortalidad. ¿Sí? No queriendo decir de que este cuerpo mortal va a perecer, este cuerpo tiene que perecer, pero juntos con Él nos ha transformado y nos ha revestido para vivir en una eternidad con Cristo. Y por tal razón esto nos lleva a todos y cada uno de nosotros a no ser ni a tener temor al morir, sino al estar confiados. Recordemos que en una de las epístolas, en una de las palabras, el apóstol Pablo decía que para él el morir era Cristo y el vivir era ganancia, o el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Parece difícil poderlo entender, pero nos damos cuenta de algo bien importante aquí, de que para él no había temor de morir. Si él sabía que todo lo que hacía lo hacía por Cristo, y él tenía la plena convicción para dónde iba. Y es allí el punto más importante. Tú que nos estás escuchando por primera vez, que tengas la plena convicción de que a partir de este momento, como un hijo de Dios, juntos con Él, iremos a una eternidad. Y por tal razón, no hay que tener temor al morir. ¿Sí? No hay que tener ese temor, no hay que tener ese miedo. Hay personas que viven tenebrosas. Mira, en muchas oportunidades que tuve en mi vida y en mi caminar con Cristo, pude llegar a hogares donde habían familias que padecían de alguna enfermedad terminal. Y lo primero que podía preguntarles a ellos, salía de mi corazón, era esto: ¿a qué le tienes miedo? Y yo creo que el 90% de las personas, si tú lo has hecho también, esta misma pregunta, ellos le dicen al morir. Y en el momento que dicen al morir, sí, claro, se pueden quebrantar, pueden llorar. Más que quebrantar, pueden llorar. Cuando uno les dice, ¿a qué le tienen miedo? Ellos manifiestan que al morir. Cuando tú y yo empezamos a transmitir ese mensaje de vida para sus vidas, inmediatamente hay una actitud de cambio sobre ellos.
Y esa actitud de cambio viene por el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios, el mismo Cristo, se incrementa en el corazón de ellos y trae este cambio sobre sus vidas. Este cambio trae paz, trae gozo y trae confianza. Y esto lo resumimos en algo que se llama el temor de Dios. El temor de Dios se incrementa por medio de Cristo en el corazón de ellos. Es tremendo, porque esto es algo que realmente maravilloso. Dice: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. La libertad en Cristo es temor de Dios. Todo esto es el temor de Dios. Las Escrituras nos enseñan desde el Génesis hasta el Apocalipsis del temor de Dios. Y cuando tú y yo compartimos esos mensajes de vida y salvación para muchos, el temor de Dios por medio de Cristo llega a sus corazones. Y por eso damos gracias a Dios y glorificamos el nombre de Dios. Quiero que tomes otro punto bien importante de todos estos temores, y es una parte que también vale la pena resaltar. Y muchas personas sienten y tienen el temor a la brujería. ¿Por qué el temor a la brujería? Hay muchas personas que normalmente cuando sus vidas están contaminadas, están inundadas del pecado, sienten mucho temor a que les están haciendo algo, a que les están haciendo daño, a que les están perjudicando, ¿sí? A que están pasando por una situación de enfermedad porque tal vez alguien ha colocado sobre ellos un maleficio, les ha maldecido por medio de una brujería, o les están haciendo un conjuro o un rezo o algo que realmente ellos pueden decir, pero toman las malas decisiones de decir: si esto es una brujería, yo voy a ir donde el agorero, voy a ir donde el chamán, que él practica la magia blanca, para que saque si es una brujería esta magia negra, y no se dan cuenta de que aún así mismo están pisando de igual manera por causa de esto las puertas del infierno. Quiero comentarles un pequeño testimonio tremendo en algún momento. Más que testimonio, es algo con un compañero que en algún momento tuve la oportunidad de compartir con respecto a esto. Y él decía de una manera muy libertina que el abuelo de él, para poder morir, tuvieron que llevarle un brujo. Piense por un momento en esto. Piense por un momento. Yo dije: wow, tremendo. O sea, el mismísimo Satanás abrió las puertas del infierno en ese mismo instante para llevárselo completamente. Y este hombre que me compartía eso, de este familiar, de esta familia que él había vivido, de su abuelo, me comentaba. Este hombre lo decía de una manera tan tranquila que la única manera en la que su abuelo pudo descansar y morir tranquilo fue en haberle traído a un brujo, para que este brujo conciliara la muerte, pero lo que él no entendía era que estaba conciliando la muerte directamente con el infierno. Entonces es allí donde nos damos cuenta de que hay muchas personas que sienten estos temores y que día tras día enfrentan estos momentos difíciles en su vida, ¿no? Y siempre en su mente y en su corazón llegan a pensar de que algo les están haciendo, de que hay algo que están haciendo sobre ellos. Pero todos estos temores que enfrentan o enfrentamos en algunos tiempos, porque yo también lo viví, de que puedan ser ellos víctimas, ¿no?, de todas estas cosas, y que aún así mismo también ellos prácticamente pueden depositar la confianza en estas situaciones, y no en Cristo, y no en Dios. En hecho, es importante resaltar y tener en cuenta de que la Biblia condena todas estas prácticas. Hay personas que no tan solo sienten temor porque pueda pasar algo sobre su vida de esta manera en el ámbito espiritual, sino que también lo practican, ¿sí? Y por estas prácticas, normalmente, por estas vivencias, a ellos los lleva a ser temerosos por causa del pecado, mas no temerosos de Dios. En el Antiguo Testamento, vamos a resaltarlo por un momento en el libro de Deuteronomio 18, capítulo 9, versículo 11, de que en el Antiguo Testamento nos lo da a conocer también, de lo que tiene que ver con esto del ocultismo y la brujería, de todo esto que
que prácticamente manipula la mente y el corazón. Dice el libro de Deuteronomio 18, versículo 9 al versículo 11, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, escucha bien, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, todo lo que se practicaba en aquellos lugares. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Tremendo esto, todo esto es brujería. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén. A mí me impacta mucho esta palabra porque yo sé que normalmente nos hemos dado cuenta de que hay muchas familias que tienen un nivel de ataduras en lo oculto de una manera impresionante. ¿Sí? Aquí nos lo manifiesta la palabra de Dios de todo de lo que se veía en el Antiguo Testamento, donde Él habla cuando entres a la tierra. Y cuando habla de entrar a la tierra, es una tierra de bendición de parte de Dios para muchos. ¿Sí? Normalmente podemos ver familias que en medio de la religión, de la ignorancia, consagran a sus hijos a dioses, consagran a sus hijos a ídolos. Y es allí donde también podemos ver muchas veces la muerte repentina sobre ellos. Y la muerte repentina, muerte a temprana edad. Hace poco pudimos ver un caso casi familiar con un amigo de mi hija. Un amigo de mi hija, Ana Victoria. Uno de los sobrinos de él, del amigo de mi hija, el niño lo encontraron muerto en el patio de la casa donde estaba con su abuelo y su madre. Y esto pues fue algo bien tremendo. A mí a término personal también hubo un sentimiento de afecto, aunque nunca lo conocí al niño, pero fue algo en donde Dios nos puede mostrar de todo lo que nos está hablando por medio de su palabra. Padres que consagran a sus hijos a ídolos y no se dan cuenta que los están entregando a la misma muerte. Y esto es bastante delicado, ¿sí? Muchas veces hacen rezos o muchas veces permiten que otra clase de personas, no hombres, ni hijos de Dios, ni santos de Dios, ni entendidos en las cosas del reino, en la palabra, impongan manos sobre sus hijos, ¿sí? Utilicen, qué sé yo, riegos, ¿sí? Sortilegios o amuletos, ¿sí? Ustedes conocen muy bien este famoso amuleto que es para que no los ojien. Les colocan una manillita con un dientecito negro, dientecito blanco, pepitas, o le colocan un collar con un dientecito también allí, o una imagen, y que para que no los ojien, para que ellos no mantengan enfermos, pero no se dan cuenta de que esto es una atadura para sus hijos. Y ahorita que estamos hablando de todos estos temores, recordemos que cuando uno practica esto hace parte del pecado. Y esto trae condenación a muchas vidas, a las vidas de todos aquellos que los practican. Yo personalmente lo practiqué, yo personalmente lo hice. En una situación difícil que estaba pasando por mi vida, en esa ignorancia me vi a la necesidad de consultar a una persona, a un brujo. Y para la gloria de Dios, hay un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de que realmente ahora enseño y le muestro a muchas personas, especialmente a familias que no conocen ni saben las ataduras y las maldiciones que traen todas estas cosas, ¿sí? Porque aún así mismo los inunda de temores y todos estos temores los lleva a una eternidad sin Cristo por causa del pecado. También la palabra de Dios nos enseña en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Escuchen bien, si hablamos de esta clase o de estos tipos de temores que agobian el corazón de las personas, aquellas que viven sin Cristo y que no conocen esa verdad, dice que no tan solo se llenan de estos temores porque hayan sido personas afectadas porque les estén haciendo daño o mal, sino que también las practiquen. ¿Sí? Y recuerden que no tan solo habla de la brujería, habla de otras cosas, en enemistades, ¿sí? Habla de egoísmo, habla de el tratar mal a otras personas, el no manifestar su amor sobre el prójimo. Dice, estas tales cosas no traen bendición a su vida. O sea, estas tales cosas traen sobre el corazón de la persona pecado. Y es una de las tantas por el cual constantemente van a mantenerse así, agobiados, temerosos, con miedos, en donde difícilmente van a poder ver lo que Dios tiene preparado para sus vidas, cuando no hay una disposición real en su corazón para que puedan conocer el temor de Dios. Amén. Otro punto también bien importante que vale la pena resaltar, y quiero tocarlo igual, es el temor a las tragedias, ¿sí? El temor a las crisis económicas, el temor a los accidentes fatales, el temor a las enfermedades, ¿sí? Enfermedades incurables, el temor a todo lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Es importante también tener en cuenta esto. El Salmo 91, si nosotros nos damos cuenta, es un cántico de David. Tú y yo lo hemos leído cuántas veces no lo sabemos, ¿sí? Pero tú y yo nos hemos apersonado de esto, nos hemos apersonado de estas cosas, nos hemos apersonado de lo que Dios dice por medio de su palabra en este Salmo 91. Porque lo que dice allí el Señor de la protección sobre sus hijos, escuchen bien, la protección sobre los hombres temerosos de Dios, ¿sí? Un hombre que no es temeroso de Dios puede ver este Salmo 91 como, pues nosotros le llamamos como una letra muerta. Nos damos cuenta de que normalmente cuando vamos a hogares, familias completas, ¿no? Familias que no conocen la verdad del Evangelio y tienen un libro, tienen la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios en ese lugar con cualquier cantidad de cosas, imágenes, qué sé yo. Ellos lo tienen abierto en el Salmo 91. Pero si tú le preguntas a qué hace referencia el Salmo 91, ellos simplemente hablan de que Dios les dice que los protege. Pero lo que no pueden entender es que la protección divina sobre los que creemos y los que confiamos en Él viene cuando nos hacemos esos hombres temerosos de Dios. Si tú te das cuenta, hermano o hermana que nos escuchas en esta noche, cuando tú lees el Salmo 91, tú lo escudriñas y tú dices, uy, tremendo lo que Dios hace en mi vida. Lo escudriñas, lo meditas, lo entiendes y haces vida esa palabra sobre nuestras vidas. Porque recuerde que la palabra nos enseña que la letra mata.
Y cuando dice que la letra mata es en aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad, en aquellos que no tienen el temor de Dios, en aquellos que no entienden, ¿sí? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y dice, la letra mata y el Espíritu vivifica, ¿sí? Es el Espíritu el que se vivifica por medio de la palabra. Es el Espíritu, es mi Espíritu cuando se conecta con el Espíritu de Dios por medio de su palabra, el cual trae vida para mi vida, ¿sí? Y la palabra de Dios se hace vida en nosotros, aquellos que creemos y que confiamos en Él, ¿sí? Muchas veces el Salmo 91 para aquellos que no temen del Señor, para aquellos que no temen a Dios, se vuelve un ídolo, sin razón ni ser, el poder entenderlo, y el creer, y el ver qué es lo que Dios nos está mostrando y nos está enseñando por medio de este capítulo, de este pasaje que Dios nos enseña. Es importante poder entender todo esto. Mire, el temor de Dios podemos resumirlo en algo tan importante. Mire, el temor de Dios es una absoluta, escuchen bien, es una absoluta reverencia y admiración, ¿sí? Por un Dios todopoderoso, por nuestro Creador, el que te creó a ti, el que me creó a mí, el Creador de todas las cosas. Es tener una plena confianza en Él. Ese es el temor de Dios, ¿sí? El temor de Dios es el aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Un hombre temeroso, una mujer temeroso de Dios aborrece el pecado. Y recordemos algo bien importante, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Es el principio de la sabiduría. Es cuando esa sabiduría divina se ensancha en tu corazón, en tu mente, allí empieza y comienza, ¿sí? El temor de Dios. Porque habla de la sabiduría, no de la sabiduría del hombre, habla de la sabiduría de Dios, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y es importante que podamos tener muy claro este concepto, ¿sí? Es muy importante porque yo quiero resaltar algo, mira. Hay hermanos en Cristo que no tienen la plena convicción de cuando partan de este lugar, de esta tierra, para dónde se van. Y todavía sienten miedo al morir, todavía sienten miedo al partir de esta tierra. Y eso lo hemos visto en todo tiempo, pero ha abundado más en estos últimos tiempos. Hermanos en Cristo llenos de miedos, llenos de temores, ¿sí? Hermanos en Cristo que tal vez han llegado a pensar de que cuando tengan que despojarse de este cuerpo mortal para ir a una eternidad, digan, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Cristo se ha preparado para mí un lugar? Llámense, podrían decirse tal vez 5, 10, 15, 20 años en Cristo, pero todavía tienen estos temores en el corazón. Todavía no creen que son salvos. Todavía no creen que son salvos. Hay personas que normalmente nosotros escuchamos, hombres de Dios, ¿sí? Hombres temerosos de Dios, que se gozan y se deleitan en medio de las pruebas, de las necesidades, de las enfermedades. Hay personas que han tenido que padecer enfermedades terminales terribles y todavía predican el Evangelio. Todavía exaltan el nombre de Cristo con cánticos nuevos. Todavía son verdaderos adoradores y se gozan y sienten paz y tienen la plena confianza en Cristo, que se van a una eternidad con Él y dicen, en este momento estoy preparado para irme a una mejor vida, porque sí es una mejor vida. Y es importante tener eso como ejemplo. Pero nuestro mayor ejemplo y testimonio es la palabra de Dios. Es lo que Cristo dice que es lo que Cristo dice que tú eres. No es lo que el hombre dice.
Yo creo es en lo que Dios dice que yo soy. Yo creo es en lo que Dios me dice para dónde voy y para dónde tengo que partir. Para aquellas personas que sienten temor a todo esto, mire, a las tragedias. Hay muchas cosas que han estado pasando en estos últimos tiempos. Hace poco ocurrió una tragedia en Florida, Miami, donde se derrumbaron unas torres en un hotel y hay muchas vidas allí perdidas. ¿Sí? Pero el detalle no es este, mire, el detalle no es si esta persona tiene que partir de esta tierra, sino es para dónde va. Muchos dicen, dejó de sufrir en esta tierra, pero ¿se fue con Cristo o se fue sin Cristo? Mire, hermano, esto es importante. Y tú que nos escuchas por primera vez, que estás recibiendo una palabra como estas, el problema no es morir, el problema no es partir de esta tierra, el problema grande y eterno es si se va a una eternidad sin Cristo. Si se va a una eternidad con Cristo, podría decirle, mi hermano o hermana, nos veremos. Allá también tendría yo que ir. ¿Cuándo? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero compartirlo, impartirlo con gozo, con alegría y transmitirle a otros que no lo conozcan. Esto es importante, hermano, tener estos conceptos claros. Dice que el temor a Dios es tener odio por el pecado. Es odiar el pecado, no practicar el pecado. Eso hace parte del temor de Dios. No seguir allí, no seguir odiándonos los unos con los otros. Tal vez a ti, hermano o hermana, te odiarán algunos, pero no es el odiarnos entre nosotros mismos, sino en amarnos, estar en completa unidad, ¿sí? Estar y vivir en completo amor, no asediar el pecado, no deleitarnos del pecado, no seguir haciendo las cosas pasadas, ¿sí? Lo viejo ya pasó, ahora todas las cosas son nuevas. Tú que nos escuchas por primera vez, has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. A partir de ahora eres una nueva creación, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son nuevas. Y a partir de este momento, Cristo está haciendo en ti una nueva creación, una nueva persona, apartada, libre del pecado, sin pecado. Y por eso es importante el vivir sin pecado. Es el temor, es temor a Dios, es el temor a Dios. Mira, la adoración es el temor de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña que los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es temor de Dios. Si ve, desde que comenzamos, compartimos todos los temores que están en el corazón del hombre por causa del pecado. Pero mire a dónde nos ha llevado Dios en lo que tiene que ver con el temor hacia Él. Es completamente diferente. Tal vez la palabra escrita es la misma, pero el contexto profundo que tiene es completamente diferente. ¿Sí? El temor por causa del pecado lleva a una eternidad sin Cristo. Y el temor de Dios, que es el que trae libertad, nos lleva a una eternidad con Cristo. Y el temor de Dios es todo lo que hemos leído, es todo lo que hemos compartido, es todo lo que Él nos ha enseñado. Y por eso dice que si realmente nosotros, tú y yo, tenemos temor de Dios, esto nos lleva a tener una profunda relación e intimidad con Cristo, como personas. Mire lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Tremendo esto. Qué poderosa palabra. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él adorarás, ¿sí? En espíritu y en verdad. Y solo a Él servirás. Solo con Él caminarás. Solo en Él depositamos nuestra confianza. Amén. Dice Dios también en su palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, escuchen bien, el fin de todo discurso oído es este. Tremendo, dice, teme a Dios
y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Este es el todo del hombre. Este es el todo de cada persona que existe aquí en la tierra. El temor a Dios, el guardar sus mandamientos, el guardar su palabra, el obedecer su palabra, el aceptar su voluntad, el creer en que Él vive en nuestros corazones, el creer en que Él mora dentro de nosotros, el creer en que nosotros somos su templo. Eso es el temor de Dios. No hay nada más, solo esto. Y cuando tú te haces una persona temerosa de Dios, crees en todo tiempo, no importa la situación, la circunstancia, no importa el problema, no importan las tragedias, no importa que hayas fracasado, no importa que en este momento estés pasando por una crisis económica difícil. Yo la he pasado, ¿sí? Pero cuando somos temerosos de Dios, creemos en que grandes cosas vienen. Creemos en que, como dice su palabra, en que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Todo esto, a lo que el mundo llama temor por causa del pecado, para ti no es un temor, es un temor de reverencia en Dios, es un temor de reverencia en Cristo, y todo esto nos ayuda bien. Mira que me deleito en lo que estoy compartiendo en este momento. Siento en mi corazón un deleite por todas las cosas vividas, por todas las cosas pasadas y por todo el presente y hacia dónde Dios nos va a llevar. Porque Dios es fiel, porque Dios es maravilloso, porque Dios es tu Padre, es mi Padre, porque Él es nuestro proveedor en medio de la escasez. Él es el único que provee. Él es el único que sostiene nuestra casa. Y por eso tú y yo, dice, mi casa y yo le servimos al Señor. Tú y yo, dilo conmigo, mi casa y yo le servimos al Señor. ¿Sí? Y vamos con Él, juntos con Él. Así de que ya no más temores, ya no más pecado. Que el único temor que tú tienes en este momento es el temor de Dios. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento reposa sobre tu corazón, sobre tu vida. Ya no más al pecado. Ya no pienses más en las cosas pasadas. Ya no pienses más en que fue que te dijeron esta palabra, en que tu papá, tu mamá, desde que eras niño, desde que eras pequeño, desde que tu hermano, tu hermana, tu amigo, que tu esposo, tu esposa, ¿sí?, te ha maltratado y por tal razón te ha dicho ciertas palabras, te ha hecho mal, ¿sí?, te ha maldecido. Ya es el tiempo en el que desarraigas todo eso de tu corazón, porque ha entrado Cristo a tu vida, porque Cristo es el que entra a tu vida por medio de toda esta palabra, por medio de lo que Él está transmitiendo. Dios como Padre, como nuestro Padre, incrementa a Cristo por medio de su palabra. Y yo quiero que allí donde estás le diga: Padre Celestial, gracias. Gracias te damos en esta maravillosa noche, Señor, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tú que nos escuchas por primera vez, diga: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A partir de este momento puedo creer en que tú eres mi Padre, en que tú eres mi Dios, en que tú estás obrando de una manera sobrenatural en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Y empieza a bendecir tu familia allí donde estás. Empieza a bendecir a tu esposo, tu esposa, a tus hijos. Dile: Señor, los temores que habían en esta casa, en este hogar, se han ido. Los temores que habían en mi corazón se han ido. Sí, Señor, dile: Señor, sí reconozco que tenía temor al morir. Reconozco, Señor, que tenía temor de que me estuvieran haciendo mal. O reconozco, Señor, que tal vez muchas cosas de las que tú me enseñaste hoy yo practiqué o practicaba. Pero ahora me declaro un hombre, una mujer, familias libres en Cristo. Por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, me declaro libre en el nombre de Cristo. Y declaro que soy un hombre temeroso de Dios. Que he podido entender de que todos estos temores, porque llegaban a mi vida y que estaban aferrados a mi corazón y a mi mente, eran por causa del pecado.
pero que tú, Cristo, llevaste ese pecado a la cruz y que derramaste tu gracia, tu amor, y que ahora me has hecho un hombre, una mujer temerosa de Dios. Al único a quien adoramos eres a ti, Señor. Solo a ti te adoraremos. Solo a ti servimos, Señor. Solo en ti depositamos nuestra confianza. Solo en ti creemos en el poder de tu palabra. Creemos en el Dios hacedor de milagros. Creemos en el Dios que hace las cosas posibles. Lo que muchas cosas nos han parecido imposibles, nosotros creemos en ese Dios que hace las cosas posibles. Porque para el que cree todo es posible. En el incremento de Cristo en fe sobre mi corazón y sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta enseñanza, por esta poderosa palabra, por el incremento de Cristo sobre cada uno de nosotros. Y ahora declaramos una vez más que tú eres nuestro único Dios, nuestro único Señor. Que a partir de este momento, Señor, podemos vivir confiados en todo lo que tú haces día tras día en cada una de nuestras vidas, Señor. Santo de Dios, démosle gracias por lo que Él está haciendo en nosotros. Démosle gracias porque, como dice tu palabra, nosotros abrigamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Allí estamos nosotros. Pase lo que pase, el valle de muertes caminaremos, no temeremos mal. Pasaremos por el fuego, no nos quemaremos. Pasaremos por las aguas y no nos ahogaremos, porque tú, mi Dios, estás con nosotros, porque tú, Jehová Dios, está de nuestro lado. Y no temeremos mal alguno, solo tememos al Dios vivo, al Dios grande, al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Solo en ti colocamos nuestra confianza. Y aún asimismo, en esta noche, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que somos familias bendecidas, que somos familias prósperas, que somos familias que le adoramos solo a Él. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los
los brazos del